Le damos la bienvenida al podcast de la Clínica de Educación y Participación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Que se escuche podcast. En este espacio discutimos temas sociales y legales de interés público, así como el impacto del derecho en la sociedad. Cada episodio aborda un tema de justicia social a través de discusiones con personas expertas para brindar información accesible a la comunidad. Antes de comenzar con nuestro episodio, es importante destacar que este podcast es uno no oficial. No representa la opinión de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ni de su Facultad de Derecho, ni de cada integrante de la clínica. Cada estudiante o grupo de estudiantes ha desarrollado un episodio sobre un tema que ha seleccionado. De ninguna manera este podcast pretende sustituir la orientación legal que puede brindarle una persona que es abogada. Lo recomendable es que se asesore con un profesional de su preferencia. Hoy conversamos con el profesor Ángel Rodríguez sobre los cambios en el acceso a la educación pública universitaria en Puerto Rico, el rol de la Junta de Control Fiscal en el desmantelamiento del UPR y lo que significan los recortes para el estudiantado. También reflexionaremos sobre el impacto del alza en la matrícula, el futuro de la universidad pública y qué medidas podrían impulsar ese rescate. El profesor Ángel Rodríguez es catedrático de Sociología en la Universidad Pública de Puerto Rico en Calley. Posee un bachillerato en Psicología y una maestría en Trabajo Social Comunitario, ambos en la Universidad Pública de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y un doctorado en Sociología en Purdue University en Indiana. Sus áreas de investigación abarcan las intersecciones entre el Estado, la raza, el género y clase, así como la música popular. Ha publicado más de 50 trabajos académicos y ha realizado más de 50 presentaciones profesionales en diversos foros. Fue presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, que es la APU, a nivel nacional, y fue el fundador del capítulo de Calley de la APU. Así que comenzamos. By the way, también él fue mi profesor en la Universidad de Puerto Rico de Calley, así que esto es una interacción muy emocionante y aquí nos encontramos nuevamente. Gracias, Ariana Lee, gracias a Mirta, la compañera Mirta, que nos conocemos hace muchísimos años, y a toda la clase de Mirta, que les agradezco. Gracias. Siempre por a la estar orden para aquí. lo que necesiten. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo han cambiado las oportunidades de acceso a la educación pública universitaria en estos últimos años que hemos visto que se han visto afectadas con el alza de matrícula, entre otras cosas? Mira, no solamente es un asunto del costo de estudio. El acceso a la educación tiene otras implicaciones que cuando llega al espacio universitario, el costo de estudio se manifiesta de unas maneras particulares. La falta de acceso a la universidad comienza por la ausencia de procesos educativos previos a la construcción de un estudiante universitario, es decir, los problemas presupuestarios del sistema de educación pública, que es el sistema de educación más amplio que tenemos en Puerto Rico, incide sobre qué tipo de estudiantes llegan a la universidad, particularmente a la Universidad de Puerto Rico. Si tenemos un proceso donde las políticas de austeridad, yo sé que vamos a hablar de la Junta de Control Fiscal más adelante, pero políticas de austeridad que trascienden a la Junta de Control Fiscal, que están ligadas a patrones económicos en periodos recientes, en una crisis económica que se convierte en lo que conocemos como el neoliberalismo, eso trae unas políticas de austeridad. Políticas de austeridad implican menos recursos educativos, políticas de austeridad implican menos recursos para fomentar el desarrollo académico e intelectual de los estudiantes y, por tanto, eso implica unas dificultades para accesar a una universidad, a una educación universitaria de calidad, cualquiera que sea en cualquiera de las instituciones universitarias. Si a eso le sumamos que la Universidad de Puerto Rico lleva, antes de llegar la Junta de Control Fiscal, pero magnificado ese proceso cuando llega la Junta de Control Fiscal, una serie de recortes presupuestarios consistentes, eso implica menos acceso porque hay menos espacios universitarios, menos acceso porque hay menos programas universitarios, menos acceso porque hay menos posibilidades de acceder a espacios universitarios y menos acceso porque la Universidad de Puerto Rico, como universidad del pueblo, universidad pública, que se supone que sea la más barata, ha ido encareciéndose de manera consistente, de unos aumentos. Y yo recuerdo en el 1900, ¿qué les importa? Cuando yo entré a la universidad, en el 1988 el costo del crédito eran $15. $15 por crédito. En el 1981, que yo estaba en sexto grado, por si acaso,
En el 1981 eran $5 el crédito y se aumentó a 15. En el 90, yo entré en el 88, en el 90 se aumenta de 15 a $30 el crédito, que hubo un proceso huelgario en el que yo participé, muy orgullosamente lo digo, a $30, y sin embargo el costo está en alrededor de $155 el crédito en este momento. ¿Qué pasa? Que si se combina el costo, el aumento del costo, que inevitablemente tiene unos efectos económicos directos sobre el estudiantado, con una reducción que se ha venido dando por ese mismo neoliberalismo en las ayudas federales que subsanaban de alguna manera el precio de la universidad, pues tienen menos acceso. Si a eso le sumas que el perfil del estudiantado es un perfil distinto, con una mayor desigualdad en el país, la necesidad de trabajar para poder estudiar hace que sea aún más complicado el estudio universitario. Esto independientemente de asuntos demográficos, que ciertamente son un problema en Puerto Rico. No, y realmente mientras yo entré en el 2018 a la UPR y empecé con un crédito menor y terminé con ese crédito de 150 y pico de dólares, y la diferencia es realmente un montón. Y eso limita el proceso educativo, no solamente en términos del salón de clase, sino el término educativo en el sentido más amplio. Yo siempre he dicho que la universidad es mucho más que el salón de clase. Yo cuando era estudiante recuerdo que fue el periodo del rompimiento, de la terminación de la Guerra Fría, el rompimiento de la llamada Unión Soviética, y teníamos organizaciones donde discutíamos lo que estaba pasando a nivel mundial, y esas discusiones para mí eran tan importantes o más importantes que las que teníamos dentro del salón de clases. ¿Qué pasa? En la medida que hay un encarecimiento del costo de vida y de la universidad, esa posibilidad de quedarte en la cafetería, de quedarte en el pasillo, incluso tomarte una cerveza, que no es lo mismo tomarme una cerveza en un pub regular que tomarme una cerveza en un negocio universitario, las discusiones, el acceso, cómo manejamos esa discusión es distinta. Como paréntesis, puedo decirte esto, la universidad es feminizada. Las mujeres, compañeras, estudiantes, profesoras, si ustedes van solas a un negocio cualquiera, es insoportable porque los hombres no las dejan vivir. Sin embargo, en negocios universitarios es mucho más factible que tú puedas llegar sola y tener una discusión. En la medida en que tienes que trabajar, muchas horas, en la medida en que la accesibilidad económica a los recursos universitarios es más limitada, pues limita esa discusión, lo que quiere decir que nuestra visión intelectual, en el sentido más amplio de lo que debe ser la universidad, se ve limitada. Es decir, no solamente que entra menos gente, sino que los que estamos en la universidad tenemos menos universidad. Sí. Y eso me parece que es tan importante como la otra parte. Incluso en la universidad yo creo videos en las redes sociales y yo estaba viendo videos míos y en el 2019 creé uno que hablaba de consejos a estudiantes universitarios, y en ese me pareció bien particular porque yo decía, cuando vayas a la universidad, llévate almuerzo porque vas a gastar $6 o $7 en comida. 6 o 7 dólares. Eso ahora mismo es inexistente. Así que el acceso a la comida también es algo bien importante, que es parte de la comunidad universitaria. Mira, en el 2017, luego del huracán María, todo el mundo recuerda María, fue una experiencia traumática a nivel nacional, la cafetería de la Universidad de Puerto Rico en Calley no abrió. Y yo recuerdo que dijeron que no abrían la universidad porque no tenían planta. Y está la gran cantidad de estudiantes, de hecho, que hicimos comedores sociales para repartir comida entre los estudiantes. Y yo le dije una propuesta a la rectoría en ese momento. Yo le dije, ellos no quieren abrir porque no tienen planta, pues vamos a expropiarlo y hacemos una cafetería nuestra. Claro, no se atrevieron a hacerlo, pero tú puedes ver cómo el interés de la ganancia, porque ciertamente es una compañía que tiene cafeterías en distintos lugares de Puerto Rico, de muchísimo dinero. Si no quieren hacerlo es porque no quieren acceder o que tengan acceso a esa alimentación. No tener alimentación para estudiantes universitarios es fundamental. Hasta los anuncios de Snickers decían que no puedes pensar con hambre. Y a mí me parecía eso. Pero eso ejemplificó en el medio de una crisis cuál es una prioridad de lo que se da. Y dentro del contexto universitario, eso limita el acceso a la universidad. Y siempre hemos escuchado en el transcurso, por lo menos en los temas de conversación, hasta en la clase que yo tuve con usted, que esto del desmantelamiento de la UPR pues tiene unos intereses gubernamentales. Y ahí vamos a la próxima pregunta. Pues déjame hacer esto claro, Ariana Liz. Voy a dejar claro que Ariana Liz nunca me dijo usted en el salón de clase, así que esto es la primera vez que me dice usted. Pues para la formalidad del episodio. Pero ahí vamos a la próxima pregunta.
¿cómo interpretas el rol de la Junta de Control Fiscal en el desmantelamiento de la UPR y cómo tú dirías que estos recortes responden a un proyecto político más amplio en Puerto Rico? Tengo que controlar la manera de contestar esa pregunta porque me da mucha rabia y no quiero hablar de manera soez. Sin embargo, cuando llega la Junta de Control Fiscal a Puerto Rico, se aprueba la ley promesa en el 2016. En el 2016 se aprueba la ley promesa y el primer informe de la Junta de Control Fiscal establecía que se quería reducir la cantidad de estudiantes en la Universidad de Puerto Rico. Es decir, posteriormente, la Junta y los administradores, burócratas de turno de la universidad han dicho que hay un problema demográfico, que es cierto, hay un asunto demográfico, eso no es mentira, pero la reducción de la universidad, particularmente Río Piedra, ha sido mayor que el cambio demográfico. Ellos decían en ese primer informe que se debía reducir la cantidad de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico a cerca de 40,000, que de hecho eso es fundamentalmente lo que tenemos ahora, y que había que disminuir las remesas, el dinero que el gobierno enviaba a la universidad como parte de la ley de presupuesto del 66, que establece el 9.6% de los recaudos, del promedio de los recaudos de los últimos 2 años, reducir el dinero que envía el gobierno y aumentar el costo de estudio de manera que fueran equiparándose para que cada vez fuera más cerca al funcionamiento privado de las universidades en Puerto Rico. Eso es interesante como paréntesis, porque mientras está pasando esto en Puerto Rico, esa Junta de Control Fiscal con respecto a la universidad, en Estados Unidos se estaba corriendo una campaña, por ejemplo, Hillary Clinton hizo una campaña, luego Joe Biden hizo una campaña también hablando de la reducción del costo universitario. Es decir, que ni para americanos sirven, eso me parece bien. Somos tan colonizados que ni para ser americanos recogemos las cosas más terribles de lo que pasa en Estados Unidos. Y esa Junta de Control Fiscal hace eso. ¿Qué pasa? La Universidad de Puerto Rico, en la medida que recibía el 9.6%, que es mucho dinero, ahora serían 1.100, 1.200 millones de dólares, lo que se supone que se le dé, pues encontraron un target, un foco de atención muy importante porque era dinero fácil de recortar, pero además, que es la parte que siempre me parece bien importante, ideológicamente lo más lejano al patrón neoliberal de privatización que teníamos en Puerto Rico y como foco de elemento crítico a eso era la Universidad de Puerto Rico. Así que matan 2 pájaros de un tiro, recaudan fondos, políticas de austeridad, con el elemento ideológico que requiere esas políticas de austeridad, pero además con el debilitamiento de focos de resistencia que se dan en Puerto Rico. Y la Junta de Control Fiscal cubre esos 2 elementos. Claro, esto no quiere decir que sea un asunto de que son malos a nivel personal, es como los políticos pueden ser muy buenos, la burguesía a nivel personal puede ser muy buena, pero sigue siendo burguesía y sigue explotando a la gente, independientemente de que sean buenas personas. La Junta de Control Fiscal viene respondiendo a una política que se viene dando en distintos sitios. Este asunto de la universidad no pasa en Puerto Rico, uno puede ver noticias de las universidades públicas en Grecia, de las universidades públicas en Europa, que aunque no se ha dado la misma magnitud que se da en Puerto Rico, hay esos patrones de recortar en la respuesta neoliberal a la crisis capitalista, de recortar recursos, a lo que yo le llamo derechos económicos, y la universidad es un derecho económico. La Junta de Control Fiscal en ese sentido viene, yo llevo tiempo haciendo esta comparación con el Chile del 1973, luego del golpe de Estado a Salvador Allende se establece la Junta Militar y esa Junta Militar viene con una propuesta económica que era un experimento, que es donde comienza el experimento neoliberal. Pues aun cuando en Estados Unidos ya se estaba tratando de salir de ese experimento neoliberal, cuando vienen propuestas incluso de los liberales como los demócratas, de retomar algunas responsabilidades del Estado, la Junta de Control Fiscal viene a dar un paso hacia atrás con un nuevo experimento, un experimento económico de mucha mayor austeridad. En Alemania, por ejemplo, eso no se ha dado de la misma manera y así por el estilo. ¿Y crees que esto está diseñado para excluir ciertos tipos de grupos, tanto clase media baja, clase baja, dentro de la universidad, para que las solo personas de clase alta puedan estudiar hasta un cierto punto? Yo creo que no, yo creo que ese es el resultado neto. Yo creo que el proceso de análisis ni siquiera es tan sofisticado como lo que tú estás planteando.
Es una cuestión de reducción, y si en el proceso de la reducción del gasto público sabemos quién va a quedar excluido, puede ser que no le importe quién queda excluido, que es distinto a es que los quiero excluir. ¿Ves? No es que quiero excluir a alguien, es que no me interesa el gasto público, porque atender las necesidades de sectores empobrecidos, de sectores en precariedad, no es una prioridad porque no me interesa, ¿verdad? Entonces el proceso de privatización va a atacar a todo el que se vaya por el medio. Eso es una de las cosas importantes, ataca a todo el que se va por el medio. Lo que pasa es que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Exacto. Y ahora pasamos a la próxima pregunta, que ¿por qué piensas que la Universidad de Puerto Rico ha sido un blanco tan fuerte en los recortes de los servicios públicos en este país en comparación con otras instituciones del Estado de Puerto Rico? Y cómo esto se ha tratado de un intento de debilitar a la sociedad, como estábamos hablando anteriormente. Pues mira, como te decía, yo creo que la universidad tiene varios elementos. Uno, que era mucho el dinero, como el Departamento de Educación, mucho el dinero que se le da a la universidad. Puede sacar, no es lo mismo atender una agencia que recibe 50 millones de dólares que una agencia que se supone que reciba 1.000 a 1.200 millones de dólares. Yo creo que eso es un elemento importante. Segundo, yo creo que hay una visión. En un momento dado, a partir de la mitad del siglo XX, con el desarrollo de un nuevo tipo de acumulación capitalista que le llamaban fordista, se da la necesidad de la educación pública. Vienen los soldados después de la Segunda Guerra Mundial, se hace lo que se conocía como el GI Bill y se construye esta universidad masificada. Esta universidad que yo conocí es la universidad de masa, una universidad amplia, una universidad de muchos sectores que da acceso a muchos sectores empobrecidos. Eso era necesario en aquel momento para la masificación de una fuerza de trabajo. Con el desarrollo tecnológico ya en esta parte del siglo XXI, tenemos un proceso de producción que requiere menos de mano de obra y mucho más de tecnología. Eso requiere unos trabajadores particulares. Encima de eso podemos ver la empresa privada que dejó de atender a la universidad o dejó de ver a la universidad como productora de conocimiento. Te doy un ejemplo, la compañía Apple destina cerca de 1.000 a 1.200 millones de dólares todos los años en investigación. Research and Development, 1.000 a 1.200. Eso es mucho más que lo que recibe la Universidad de Puerto Rico. Pues, ¿qué están diciendo? ¿Por qué yo quiero que funcione una universidad pública si yo puedo contratar a Ariana Liz, que se graduó de ingeniería, y le pago $300,000 al año, y ella hace la investigación que me dé la gana a mí? ¿Ves? La universidad, que es como una investigación mucho más amplia, más democratizada, pues en ese sentido, dentro de este proyecto de privatización, la universidad deja de tener una función pública para estos sectores. Para el resto de la población tiene la misma función. Eso percola y los gobiernos de turno en Puerto Rico dejan de ver a la universidad como un proyecto de país. Dejan de ver a la universidad como una inversión en el desarrollo social que se da en el país y se contagian, aún en contrainterés, porque no todos los políticos vienen de los sectores altos, aún en acciones contra interés, y visualizan a la universidad como problema. Eso tiene una segunda parte en la pelea entre los dos partidos principales en Puerto Rico. Por un lado, el Partido Popular Democrático, que tiene sus cuadros, sus dirigentes, que están en la universidad desde la fundación de esta universidad moderna que conocemos. Es decir, y aquí cualquiera que lleva mucho tiempo en la universidad sabe que cuando gana el Partido Popular Democrático nombran un montón de independentistas a puestos de dirección, decanaturas, etcétera, etcétera. Porque tienen las bases de lo que es la universidad, la funda dentro del Partido Popular, como parte del proyecto de Manos a la Obra y el proyecto del Estado Libre Asociado. El Partido Nuevo Progresista no tiene cuadros universitarios, o no tiene tantos como el Partido Popular, lo que quiere decir que el ataque de parte del Partido Nuevo Progresista es mucho más visceral y desde afuera. Es decir, vamos a controlar, por eso la mayor parte de las ocasiones la policía es mucho más agresiva con los movimientos estudiantiles cuando está el Partido Nuevo Progresista. No es porque los populares sean tan buenos, es porque pueden controlar mejor. Yo te doy un ejemplo. Cuando yo era dirigente estudiantil, había un rector, que es uno de los mejores rectores que ha habido, independentista, nombrado por el Partido Popular, que cada vez que nosotros hacíamos un paro, él nos decía, pues entren acá. Y yo le decía, queremos que se elimine el alza. Él decía, yo también, pero yo no puedo hacer nada contra eso. Y nos desarmaba. Por el contrario, cuando estaba algún administrador del Partido No Progresista, no me quería dar una reunión. Es una manera distinta de trabajar con la universidad, pero el resultado neto es el mismo.
El resultado neto es el mismo. Y entonces ya hemos visto que ahora mismo actualmente la universidad pública tiene diversos problemas causados por el trasfondo y los años, como se ha acumulado como una bola de nieve todo. Pero, y también hemos visto que en Puerto Rico se han privatizado diferentes servicios esenciales como la luz, que antes era energía eléctrica, ahora estamos con Luma. Se han tenido conversaciones para privatizar otros espacios y muchas veces se da la conversación de que se quiere privatizar el sistema público, la universidad pública del país. ¿Cómo nosotros podemos, como sociedad, ahora mismo estamos grabando este podcast desde la Universidad Interamericana de Puerto Rico, incluso como quiera, yo tengo un interés por salvar un espacio público del país. Así que cómo nosotros como sociedad irresponsable podemos salvar a la universidad pública de todo lo que está pasando y cómo esto lo podemos solucionar como sociedad en Puerto Rico. Primero, yo escribí una columna hace unos cuantos años que se titula Universidad de Puerto Rico Inc., incorporada, que hablo de los procesos de privatización al interior de la universidad. Hay distintas maneras de privatizar. Uno puede privatizar vendiendo una entidad pública y haciéndola privada de facto, como fue la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica, la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma. Eso es una de las maneras. Es decir, pusimos en venta la Universidad de Puerto Rico y llegó Donald Trump y la compró, va a ser el Trump University. Y eso es una manera. Otra manera de privatizar las entidades públicas es poniéndolas a funcionar como privadas. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, además de la privatización de distintos elementos, la comida, la seguridad, otros espacios de la universidad, se privatiza poniéndola a funcionar como privada. Cuando yo digo tiene que costar lo mismo que vale la universidad privada para que compita en el libre mercado de igual a igual con la universidad privada, es una manera de privatizarla. Se pone a funcionar como si fuera privada y entonces ustedes estudiantes dicen, bueno, pues esta vale 150, esta vale 160, pero esta tiene un teatro bien bonito que tiene un aire chévere, en aquel tiene hongo, pues yo mejor me quedo con esta. Eso es un funcionamiento privado. Esa es una de las maneras. Claro, eso no quiere decir que esto no tiene vuelta atrás. Lo que pasa es que como procesos políticos, la solución a los problemas no es necesariamente de carácter legal de ir al tribunal y prohibirlo. La solución al problema no se resuelve necesariamente con ir y pedirle a la legislatura que por favor dennos los fondos este año. La solución a un problema es cómo revertimos una visión ideológica neoliberal, pero eso requiere la masificación del proceso. Puede comenzar con procesos cortos, con procesos pequeños, pero sí que sean procesos acumulativos. Y uno va ganando unas batallas y ganamos una batalla y perdimos una, porque la guerra es mucho más amplia. Y yo creo que eso es importante, procesos organizativos, procesos de lucha, pero con claridad, todas aquellas personas que lo hacemos, de cuál es el enemigo. El enemigo no es la inmediatez, el enemigo no es la política de identidad, que son elementos importantes, pero el enemigo es cómo tenemos un proyecto público de país que se llama Universidad de Puerto Rico, igual que cómo tenemos un proyecto público de país que se llame salud pública y que la salud sea un derecho, cómo tenemos un elemento educativo que debe ser de acceso a cualquiera de los sectores en Puerto Rico, particularmente los sectores que no tienen posibilidad de acceder a otros espacios. Y así que nos toca a nosotros educarnos, responsabilizarnos y educarnos para salvar a la universidad pública de todo lo que está ocurriendo. Y ahora le damos gracias al profesor Ángel Rodríguez por compartir su análisis y perspectiva en este episodio de la Universidad de Puerto Rico, que es un pilar en este país y es importante mantenerla viva y mantener conversaciones presentes sobre el futuro de la universidad pública. Y gracias también a quienes nos escuchan. Seguimos el diálogo en el próximo episodio.